Manito. Toma agüita un poquito antes de hablar. Ya les debe poner agua, tira agüita para allá. No, ya vamos a empezar. Mira, podemos poner esto, yo creo que... Con la copa. Y yo como no iba, hermano, que Si ves vaya que de pronto... ¿Qué tal la vista? Ahí lo tapamos el balón. oiga, una belleza. No, yo le dije a Mauro a mediodía, va a caer un diluvio. Ah, llegó. Hace sí va lo Jairo. Dios mío. Ah, Iván se paró, Ah, Cabeto. Fui, saludé a todos. Ahí llegó Cabeto. Y me dejó ahí, me devolvía, me desperté otra vez aquí. Tomé un taxi por el carro que ya estaba en el carrito de mi mamá. Oigan, y Pipa finalmente le quitaron ese tipo. Entonces, la única que podía hacer era ponerle a estudiar y además se agarró y se clavó y lo pasó. Sí, se agarró más que Carlos llegó, se concentró a eso. Pero ¿cómo le parece? No, Carlos Hernández lo hizo muy bien porque... Se fue en el momento también. No, y además el suegro de José Fernando, ¿se acuerdan del suegro de Fernando? Papá de Marcela, José Fernando. José Fernando Hernández es una queridura. Juan Ramiro lo ama en otras cosas porque ellos estuvieron en México. Elcita sí es como mamoncita, pero José es una belleza. Elcita es como Marcelita, mamoncita a veces. Y José le dijo, los sentó a los dos y les dijo, vea, Marcela, usted es la que va a trabajar y usted dedíquese a estudiar, usted lo tiene que mantener ahí. ¿Para que este pase los exámenes? Este trabajando no es capaz. Entonces Marcela dijo, no, es que la vuelta es esa. Marcela agarró de valer parking. Me acuerdo. De valer parking, de Marcela no es de Manizales. Manizaleña. Me estoy acordando, pero es que yo me acuerdo de los... No, Marcela es muy, ella muy querida. Marcela muy querida. Dormidita. Bien dormidita. Pero no, ella es buena personita, pero a veces se le alborota la apellido. Ella no Pues es que esas eran de la barra de ustedes. Sí. No. Juanra no tenía una barra con la primera señora. Que eran como... Yo me acuerdo por esa barra. Sí, eso. Y de Muma y Marcela Eran amigas. Ah, muy amigas. esa era una niña conmigo. No, Marcela es buena persona. Entonces, ¿qué dices, No amigo? puedes saber, Juan Alejo, esta inspiración. Acá está en vivo. ¿De qué se trata? Y no sé si Aleja ya te... Buenas noches a todos, sí, 1, 2. ¿De qué se trata? ¿Sí? Buenas noches, bueno, primero que todo darle las gracias a Tatiana y felicitarla por el lanzamiento de su libro. Y pues para nosotros es un placer poder, digamos, desarrollar estos eventos aquí en Salamandra Coffee House, que es como el concepto nuevo, el valor agregado que le queremos dar, digamos, a esta cafetería, entre comillas, que es generar estos espacios que creo también que el Quindío y Armenia lo necesitan. Entonces, pues, bienvenidos, esta es su casa y pues espero que pasen un rato agradable. Gracias, Nico. Y listo. Gracias. Gracias, Nico. Las vemos allá, las vemos acá. Allí. Buenas tardes a todos. Y muchos me han preguntado. Yo soy Tati y muchos me han preguntado cómo escribí un libro. No es tan fácil reducirlo todo en un solo video, pero voy a intentar contarles en poco tiempo cómo fue.
Para entender cómo nació la idea, tenemos que entrar a la mente de Tati. Todo empezó hace varios años, cuando me surgió la idea de escribir la historia de vida de mi bisabuelo. Para resumir su historia, mi bisabuelo David nació en Prisheva, un pequeño pueblo judío en la región de Besarabia, en la época de la Revolución Soviética. Por razones de la vida y de la guerra, tuvo que escapar y dejar todo atrás. Bueno, esa era mi idea, pero no quería verlo como una biografía. Quería hacer algo más tipo ficción. Y seguramente me van a preguntar por qué. Pues yo creo que realmente, como dijo Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y de ahí nació la idea de La Brújula de David. Un libro de ficción histórica que su base fuera la historia de vida real de mi bisabuelo, pero que en vez de ser una historia un poco más trágica y triste, fuera una versión de esta convertida en aventura y emoción, como yo sé que a él le hubiera gustado vivir. Bueno, pero ¿y cómo lo escribí? Todo empezó con el paso 1, de Spark. Este es el paso más importante realmente. Aquí es donde uno se tiene que obsesionar con lo que está haciendo. Y pues como yo simplemente soy ese tipo de persona, sí, me obsesioné. Un poquito más de lo normal. Entonces, después de tener la idea, empezó a escribir, escribir y escribir. Después se vino el paso 2, el gran descubrimiento. Aquí llegó Ritzy. Y no es publicidad, simplemente me pareció realmente una muy buena aplicación para poder pegar tu manuscrito, editarlo y maquetarlo para que se vea lindo. Aquí ya había empezado con todas. Empecé a editarlo, a organizarlo, a perfeccionar todos los errores que pudiera haber y ya después seguimos al paso 3, aprender desde cero. Y sí, aquí me refiero a aprender desde cero. Yo nunca había escrito un libro de manera oficial, no sabía que había que editarlo, que había que maquetarlo, que había que organizarlo de cierta forma, si quería publicarlo en Kindle o si quería publicarlo en físico, entonces aquí tuve que aprender. Luego de aprender, seguimos con el paso 4, trabajo y mucho trabajo y mucho tiempo. Esta es la parte más larga y donde normalmente yo creo que la gente se rinde y deja su libro atrás, pero creo que también es la más importante, porque si logras pasar este paso, llegas al paso final, el resultado. Después de muchos días y muchos meses, incluso años de decir, Tati, por favor, solo hazlo, lo hice. Y por fin, el 24 de junio del 2025, publiqué mi primer libro, La Brújula de David, libro 1 del Red. Y así, página tras página, idea tras idea, nació mi seguramente no tan perfecto, pero muy mío libro. Un libro que amo y que además es el primero de muchas otras historias que tengo por contar. Muy buenas tardes para todos, gracias por acudir a esta cita, gracias a Salamandra por facilitar estos espacios, gracias a todos ustedes que se permiten este espacio de viernes, pero sobre todo gracias a Tatiana Berch Mejía, esta joven escritora quindiana que hoy debuta en su casa, en nuestra casa, con este primer libro, La Brújula de David. Una novela de ficción histórica que, como bien van a ir ustedes descubriendo en esta charla, es también una novela introspectiva, poética, muy familiar y muy humana, profundamente humana. Mi nombre es Adriana Giraldo, yo soy periodista, también vivo aquí en Armenia. Me gustan las historias como a Tati, pero sobre todo las conexiones que nos permiten como seres humanos y que nos permiten ver qué hay adentro. Y lo menciono no por mí sino por ella, porque cuando leí el prefacio de la obra, o sea, yo conozco a Tatiana primero porque soy su lectora del libro y a ella la conozco desde hace 24 horas y creo que ha sido un tiempo suficiente para irla reconociendo como una mujer muy enérgica, curiosa y seguidora de esa brújula que persigue también David. Este primer libro, La Brújula de David, nos narra la historia de este joven que sale de una pequeña aldea de Rumania, un joven judío que emprende esa travesía guiado por un diario rabínico. Viaja en compañía de su primo Isaac y solo están armados de una pequeña estrella de plata, de un amor que deja atrás y de muchos símbolos que tienen que ver con esos ancestros. En ese viaje empiezan a recorrer tierras hostiles, cruzan mares, se enfrentan a ellos mismos, se enfrentan a sus silencios y lo que comienza como la brújula, como la búsqueda de ese objeto que es la brújula, se convierte en una reflexión, y ya lo van a ver ustedes cuando lean el libro,
sobre la memoria, sobre la identidad y sobre estos tiempos modernos que también a veces, muchas veces son dolorosos. Entonces, querido público, yo primero les quiero leer este prefacio, porque así como es de creativa, yo me imagino que también debe ser muy mandona porque le da instrucciones claras al lector. Dilo tú. Prefacio. Esta historia se inspira en hechos que, según cuentan, ocurrieron entre las sombras y los silencios del siglo XX. Algunos personajes caminaron este mundo, otros quizás solo lo soñaron. Ciertos eventos han sido alterados, otros jamás pudieron comprobarse. Lo que aquí se narra se mueve entre la memoria y la ficción. Queda en manos del lector decidir si lo vivido fue historia o fue destino. Y además lo pone en negrilla. Bienvenida, Tatiana, y yo quiero que empecemos precisamente por qué darles instrucciones a los lectores que llegan por primera vez a la Brújula de David. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo sé que casi todos me conocen. Gracias a Nico, pues con él hicimos toda la logística del evento, a Salamandra y pues sí, por hacer estos espacios posibles, me parece muy importante. Gracias a Adri también y pues a toda mi familia y a todos. Bueno, entonces para responder tu pregunta de por qué darle instrucciones al lector, yo creo que para mí es muy importante cuando en el proceso de hacer el libro lo que estaba pensando es que yo quería que fuera una experiencia igual o muy parecida a la que a mí me gusta cuando soy como lectora. Entonces quería que el libro tuviera esos elementos que cuando yo estoy leyendo y cuando yo estoy en la posición de lectora me gustan. Entonces, por ejemplo, lo que dice Adri, que por ejemplo terminó esa frase con negrilla. Hay algunas partes en el libro que tienen negrilla y están como resaltados con negrilla porque no podía usar el resaltador, pero los puse en negrilla, porque a mí como lectora me gusta mucho resaltar puntos importantes que yo diga como, esto es un punto muy importante en la historia, o es algo que yo quiero que el lector se quede con eso en su mente y que de pronto no se le olvide. Entonces eso lo puse. Otra cosa es modalidad de capítulos cortos. A mí no me gustan los libros que de pronto, o no me gustan mucho los libros que tengan capítulos muy largos, que yo siento que el capítulo es eterno y no se va a acabar. Como que la lectura se me hace un poquito más, no, digamos, no tan chévere. Entonces también por eso hice capítulos cortos, que es lo que a mí me gusta como lectora. Y ya para responder lo de las instrucciones, yo siento que es muy interesante cuando uno puede meterse un poquito en la cabeza del autor y en la cabeza de la persona que escribió el libro y poder entender un poquito qué es lo que ese autor quiere como que el lector entienda en el libro. Entonces uno puede darle como un poquito de instrucciones, entre comillas, o como digamos, prestale atención a esto, tienes que estar pendiente para esto, cuando pase esto. Siento que de pronto la lectura también se vuelve un poco más didáctica, la lectura se vuelve más liviana para el lector y hace que la experiencia en general de leer el libro sea mucho más amena. Y pues otra vez vuelvo a lo que a mí me gusta como lectora. Me gustaría ver eso en casi todos los libros, ojalá todos tuvieran algo así, entonces por eso yo lo hice. Hay un vínculo claramente identificable con la historia de vida de Tati y de su familia y está escrito en la dedicatoria. La quiero leer. Para David, por tu valentía sin testigos, tu coraje ante lo incierto y sobre todo por haber elegido el amor cuando era más fácil elegir el miedo. Este libro lleva tu nombre porque sin tu historia no existiría la vida. ¿Quién es la mía? ¿Quién es David en la vida de Tatiana Vers? Bueno, el libro, La Brújula de David, está inspirado en mi bisabuelo, como lo vieron en el libro, pero esta dedicatoria es para un David, que fue David mi abuelo. David, mi abuelo, para mí es una persona extremadamente importante en mi vida. Él, siento que además de haberme cultivado la lectura, muchas otras cosas que hoy en día son, que yo le digo a mucha gente que gracias a mi abuelo, por muchas cosas de mi abuelo, soy la persona que soy hoy en día. Él cultivó en mí como esas ganas de explorar, de curiosidad hacia las cosas, por la ciencia, también por la medicina, también creo que en gran parte por él estudié medicina. Y para mí
yo cuando estaba escribiendo el libro, el personaje de David, se van a dar cuenta cuando lo lean, es mi bisabuelo, pero realmente su personalidad yo la basé en mi abuelo, porque pues a mi bisabuelo además no tuve pues la oportunidad de conocerlo, entonces dije como tengo que sacar la personalidad de alguien para poder crear un personaje, y saqué la personalidad de mi abuelo, y creo que para los que de pronto ya han leído un poco del libro, se van a dar cuenta que está muy reflejado en él. Es una persona súper curiosa, es una persona pero tranquila y serena, a la vez con un poco de humor, un humor un poquito seco, que también se ve reflejado en el personaje Isaac. Y sí, para mí, mi abuelo fue, diría que la principal inspiración para hacer el libro, y realmente va dedicada a él, por eso. Hay una marca también que se nota desde las primeras líneas, desde las primeras páginas, es una marca literaria, que es una mención que Tatiana hace, un reconocimiento a Gabriel García Márquez, que hace parte nuestra, de nuestras raíces. ¿Cómo influyó esa forma de narración de Gabo y quizá del realismo mágico en la creación de este primer libro? Bueno, para los que de pronto ya saben, sobre todo mis papás, a mí Gabriel García Márquez antes no me gustaba para nada, y yo le decía a todo el mundo como no me gusta porque es muy detallado, como que ya exagera con el detalle, y entonces tiene que describir la mosca y que la mosca está haciendo tal cosita y tal, y uno como que se pierde un poquito en la lectura, y yo decía, Gabo no me gusta tanto. Después le di un poquito la oportunidad, porque pues por algo se ganó el Nobel, por algo es Gabo, y pues bueno, más allá del Nobel, por algo es este escritor que es famoso en todo el mundo. Le di la oportunidad, y me acuerdo que en el colegio leímos Crónica de una muerte anunciada, y este libro fue el primero que me cambió esa perspectiva sobre Gabo. Siento que la forma como cuenta la historia de el personaje principal, y que además va cambiando de puntos de vista en otros personajes del pueblo, cómo ven al personaje principal, y que también igual el punto de vista vuelve al personaje principal en muchos puntos, y que va como de adelante hacia atrás en el tiempo, juega como que también con esta perspectiva. Eso me pareció increíble, y me pareció muy chévere como, además, mientras uno iba leyendo el libro, casi que uno se podía imaginar la película, como si fuera una película en su mente. Entonces, siento que ahí le di la oportunidad. Después, también en el colegio, estábamos con el profesor Gemay, leímos Miguelito clandestino en Chile, que también es de él, y eso me encantó. También es una crónica, es un poquito más periodística, más es de la vida real, pero me pareció también muy chévere la forma en que escribía, y con esto también me di cuenta que no necesariamente, yo tenía una imagen muy estricta de cómo escribía Gabo y sobre qué escribía, y siento que con este otro libro de Clandestino en Chile me cambió un poquito también esta perspectiva, y entendí que también no solamente escribía de esa forma de realismo mágico y ficción que me encanta, pero también podía ser un poco más periodístico y más real, que eso también me gustó de Gabo. Y eso también nos conecta. Tatiana, ¿cómo nació realmente este libro? O sea, ¿en qué momento deja de ser una idea con muchos recuerdos familiares para convertirse en una narración que es muy profunda, que tiene elementos históricos porque cambia de siglo, que nos lleva unas veces a Europa, nos lleva otras veces a Sudamérica, pero además me llama mucho la atención porque no conoces el territorio, o sea, realmente no has viajado a Rumania, a Rusia. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, creo que esa es la pregunta que más me hacen, y es cómo nació toda la idea. La idea nació realmente hace mucho tiempo, en el 2021 más o menos. Yo estaba en la universidad y había un cafecito ahí cerquita de mi casa, siempre, pues muchas veces iba a estudiar allá, y a veces iba a sentarme a escribir haikus, que es un poema japonés que siempre me ha gustado mucho. Y un día yo siempre había querido escribir algo un poquito más largo, no solamente limitarme a poemas, y empecé a escribir un manuscrito que se llamaba J.O. No tiene mucho significado, era como yo, pero con J, entonces así más o menos nació. Ese manuscrito, inicialmente yo no sabía muy bien de qué lo quería hacer, no tenía nada en mente, solo sabía que quería escribir algo más allá de un poema corto. Entonces empecé a escribir ese manuscrito, y solamente fue naciendo. Al principio era más sobre un personaje que iba explorando como su mundo alrededor desde que salía de la casa, entonces empezaba a caminar, veía los árboles, y ahí fue donde me di cuenta, que ahí va también la conexión con Gabo, que empecé a hacerlo muy descriptivo.
Entonces describía todo muy a fondo, como desde que el personaje salía de la casa, cuántos pasos daba, cuántos segundos se demoraban en llegar hasta tal punto. Y ese manuscrito lo avanzó y ya tenía bastante de ese manuscrito, y por cosas de la universidad, que se puso un poquito más pesada la universidad, paré. Y pues quedó archivado, quedó ahí en Google Drive guardado, y bueno, unos años después, un tiempo que tuve la oportunidad de estar más tiempo acá en Armenia, volví a abrir el manuscrito, y a mí siempre me había interesado mucho la historia de mi bisabuelo, pues de la familia, de cómo habían llegado a Colombia. Y mi tía Ida, que es la hermana mayor de mi abuelo, ella siempre toda la vida nos ha contado historias, y nos había contado historias del bisabuelo, de qué había pasado, de por qué había dejado Rumania, por qué había viajado acá a Colombia, qué había pasado realmente. Pero yo siempre quise saber cómo exactamente qué había pasado, y como vieron en el video, cuando me obsesiono con un tema, me obsesiono. Entonces empecé a buscar en internet todo lo que pudiera encontrar, datos, registros, pero como era de una región tan chiquita, en la región Pricheva, en Rumania, en la región de Besarabia, y justo en la época de la Revolución Soviética, era muy difícil encontrar archivos, y más aún porque era un pueblo judío. Entonces muchos archivos los quemaban, los botaban, se perdieron. Entonces realmente en internet no hay tantos archivos, ni tantas cosas para encontrar de esta familia, y creo que de muchas otras familias también. Entonces en el colegio, cuando estaba en 10º y estábamos con el profesor Oscar Calderón, teníamos que hacer una tarea que era como hacer una crónica o un cuento, pues como de algo que nosotros supiéramos, y ahí es donde escribí por primera vez la crónica de mi bisabuelo. Y mi papá me ayudó un poquito también con las ideas, con qué iba a poner. Él también como que me volvía a contar lo que mi tía Ida, la hermana de mi abuelo, nos contaba. Entonces ahí es donde empecé como a organizar todas mis ideas en esa crónica, y pues empecé básicamente por eso, que él escapó por la Revolución Soviética entre 1910 y 1920 con su primo Isaías, que en el libro es el personaje Isaac, ahí le cambié el nombre, y ellos escapan, llegan a Sudamérica, llegan al puerto de Buenaventura. Ellos originalmente iban a Argentina, pero mi bisabuelo se comió, para la historia que cuenta mi tía Ida. Entonces 100% no está comprobada, pero yo creo que sí, fue lo que pasó. Él dicen que se comió una sopa o algo que tenía banano y plátano, y como nunca había comido eso en su vida, se enfermó. Entonces le tocó quedarse. Y se terminó quedando de por vida. Nunca fueron a Argentina, él se quedó, y ya después conocería más adelante a su esposa, a la que sería su esposa, y pues ya tuvo a sus 4 hijos. Entonces, básicamente pues esa fue como toda la historia. Y digamos que sí, mucho lo saqué de internet, o sea, me tocó buscar mucho de lo que había, porque no había muchas cosas, y pues diría que la mayor parte, la persona que más información siempre nos ha dado es mi tía Ida, y pues mi papá, y mi abuelo también. Pero aparte de eso, Tatiana, hay una ruta geográfica que está muy definida en el viaje que emprenden los personajes, pero yo creo que la debías tener muy clara, definida geográficamente, cómo llegar de Europa a Sudamérica. Entonces, ¿cómo logras armar o cómo logras definir esa ruta geográfica del viaje de los personajes y hacer las conexiones, porque son varios países, son continentes diferentes? Bueno, pues en la vida real no se sabía muy bien realmente exactamente, específicamente qué trayecto tomó. Entonces yo dije, me lo voy a inventar, porque no hay nada más que hacer, me lo voy a inventar, pero que sea geográficamente correcto. Entonces literalmente saqué un mapa en Google Maps y empecé a mirar, salieron de Bricheva, y empecé a mirar por dónde teóricamente se pudieron haber ido. Entonces bajan por Bulgaria, después de Bulgaria pasan por el Danubio, después ya entran al Mediterráneo, empiezan a caminar hasta Grecia, y ya de ahí cogen el barco y se van hasta Latinoamérica. Hago un cambio, y es que no llegan a Buenaventura, sino que llegan por Venezuela, entran por Caracas, y ya después ahí hacen toda su ruta hasta el Quindío. Entonces ese fue como el cambio que le hice, pero geográficamente todo quedó, digamos que bien. Sí quería como asegurarme de que quedara bien. Hay algo que los guía además,
y es un manuscrito, o sea, como Tatiana en su vida real y como escritora tenía su manuscrito, a ellos también los iba guiando un manuscrito por estas tierras. ¿Por qué o cuál es el significado? Eso lo saqué mucho de lo que me pasó a mí en la vida real. Entonces, cuando ellos llegan, inicialmente David en el cuento, pues en la novela, él empieza su viaje porque encuentra un manuscrito de un rabino, que es el capítulo manuscrito de un rabino errante, y él encuentra ese manuscrito y algo le dice en el manuscrito que hay algo que tiene para encontrar en Sudamérica, hay un tesoro, hay algo muy especial que no sabe exactamente qué es, pero que cree que no es coincidencia, o sea, él cree que no es casualidad, sino que es causalidad, que ese manuscrito haya llegado a él, y de hecho en el capítulo explico cómo ese manuscrito ha pasado por manos de muchas personas, pasó por manos de médicos, pasó por manos pues, de este rabino que lo tuvo mientras viajó por Europa por diferentes situaciones, y finalmente llega a las manos de David por razones de la vida, y pues deciden hacer el viaje a Sudamérica. Después en Sudamérica aparece otro manuscrito, que este ya es el que los termina de guiar hasta donde, pues digamos, hasta el objetivo que deben llegar, que todavía no saben muy bien qué es, pero la brújula interna de David, y también física, que es la que representa el libro, como esa brújula interna que le dice a uno, siento que eso es lo que tengo que hacer, es lo que lo llama a seguir ese manuscrito y seguir las instrucciones, entre comillas, de este manuscrito. Y sí, lo basé mucho en, digamos, mi manuscrito, que yo empecé a hacerlo y yo no sabía muy bien qué iba a hacer, no sabía muy bien qué personaje quería crear, pero simplemente dejé que el tiempo, incluso pasaron años desde que en el 2021 lo empecé, lo dejé ahí y pasaron años hasta que después lo volví a tocar. Y siento que también representa mucho ese primer manuscrito mío, que lo dejé tirado, pero en algún momento de la vida y por cosas de la vida que de pronto yo no quería en ese momento, volvió a mí, y siento que todo eso tiene una razón de ser. O sea, siento que nada es casualidad en la vida, todo es causalidad, y siento que también para David en el libro pasa lo mismo. Y seguirá pasando porque además este es el primero, que es el camino, ¿no? Esta es la primera, pero Tatiana ya tiene en mente otras 3 y bueno, está rayando yo no sé a qué horas, realmente uno estudiando medicina, 23 años, yo ayer le decía, pero ¿a qué horas? Porque esto es muy de esta generación, es muy de como lo veíamos en el video, armar, o sea, una cosa es pensar la idea, construir el personaje, pero escribirlo y dejarlo ahí, además usar la tecnología para ir haciéndolo con uno mismo, creo que hay un valor importante. Pero como esto es un camino, el personaje, y es una historia de amor también, ¿no? Ahí hay una historia de amor muy fuerte y de despedida, porque el personaje, pues, para partirse tiene que despedir a su gran amor, que es Anita. Y yo quiero leer esta primera página del capítulo 1, que se llama El fuego y la nieve, porque precisamente en el camino está también todo lo que uno deja atrás. Hay mañanas que no comienzan con la luz, sino con algo que se instala en el cuerpo sin nombre, sin apuro. Un crujido más largo en la madera, una quietud en el aire que parece no querer moverse. Así fue esa mañana en Beersheba. Eran las 5:09. La nieve caía en silencio, gruesa, sin viento. Cubría los caminos, los tejados, los campos apagados. Todo parecía suspendido, como si el mundo estuviera esperando algo. Beersheba era un pequeño shell judío en la región de Besarabia, al sur de Rumania, un pueblo de casas bajas, campos de trigo, pozos hondos y caballos que envejecían sin ruido. Entre guerras, entre mapas, entre siglos, Beersheba habría sobrevivido sin querer llamar la atención de nadie, y aún así el mundo se acercaba, lo sabían. La estufa de hierro fundido ardía despacio, no era un fuego alegre, era un fuego que resistía. David estaba sentado frente a ella, con un libro abierto sobre las piernas, Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Lo leía por segunda vez, pero ahora no buscaba maravillas, buscaba una salida. Había algo en esas páginas que esta vez se sentía distinto, como si hablaran de él sin saberlo, como si el viaje ya hubiera empezado, aunque todavía no se moviera. Eso es despedida, amor, o sea, cómo generar esa atmósfera linda de pareja, de amor,
en el personaje? Bueno, el personaje de Anita realmente, y sí quería que desde el primer capítulo empezara casi que con la despedida, no quería darle mucho más contexto de lo que pasaba antes. El personaje de Anita, realmente ella pues es la esposa de David en el libro, pero para mí ese personaje realmente representa en la vida real lo que fue la familia que David dejó atrás. David, como vuelvo a decir, yo personalmente no lo conocí, hay algunos acá que tuvieron la fortuna de conocerlo personalmente, pero me imagino que haber dejado a toda su familia no fue nada fácil, y estoy segura que si él hubiera podido no haber escapado, no lo hubiera hecho. Y también todo se vuelve a conectar por cosas de la vida, de la guerra. Él tiene que escapar, o pues no tiene, pero toma la decisión de hacerlo con su primo, y deja atrás a muchas personas que amaba. Y en el libro, Anita es esa persona que representa todo eso que a veces uno deja atrás, no necesariamente personas, pero pues especialmente personas que uno a veces deja atrás, no necesariamente porque tenga que hacerlo, sino porque hay algo más grande en la vida que está llamando y que de pronto es lo mejor para uno, aún así en el momento no se sienta como lo correcto. Entonces quería como desde el principio dar esa sensación de que David está dejando atrás a su amor, porque ella no se va con él en el viaje, pero dar igual esa sensación de que lo que está haciendo es por un sentido bueno, es por algo bueno, y es por algo que realmente él lo llama, y que incluso Anita le dice a él como, yo sé que es lo que tú quieres, y él le dice a ella, ¿por qué no vienes conmigo? Y ella le dice, yo no puedo ir contigo porque es algo que tú tienes que hacer para ti, porque es lo que tú quieres, y toda la vida te ha llamado ese manuscrito y tú lo debes hacer solo. Entonces fue como esa construcción de un personaje que representa a muchos realmente. Entonces pues básicamente Anita representa como todo eso. Anita es el personaje de la construcción del amor, pero también en las despedidas hay mucho dolor, y en esta despedida además que es de guerra, de dolor, de pasado. Cuando yo la leía sentía que también puede ser el drama de las migraciones modernas, porque también hay guerras, también hay despedidas, también hay mucho dolor. Hoy nos conectamos de otra forma, pero ¿cómo analizas, por ejemplo, ese fenómeno de las migraciones modernas, que puede ser una reflexión que parta a partir de ello? Sí, completamente. Yo siento que incluso en un capítulo más adelante David está hablando con Isaac, y en el libro también quería dejar algo muy claro, y era, no solamente quería que fuera un libro de pues, ficción histórica, sino que quería dar el tema del judaísmo y lo quería involucrar en todas partes. O sea, el tema del judaísmo en el libro para mí es central, y es la identidad de David, y es la identidad de quién es él. Por eso mismo él está huyendo. Si no fuera judío no lo estaría haciendo. Entonces eso también completa su personalidad y es parte de él. Entonces en un capítulo están hablando Isaac y David, y Isaac le pregunta a David, ¿para ti qué significa ser judío? Y aquí es donde David le dice que para él ser judío, más allá de una religión, significa cargar un peso muy grande de algo que no puede ver, cargar el peso de generaciones pasadas que ni conoció, es tener dolor de antepasados que ya no existen, y es como cargar con algo invisible, pero que igual ahí está. Entonces ahí va todo eso de las migraciones, no solamente los judíos, a lo largo de la historia han habido muchas guerras, han habido problemas, han habido conflictos que han hecho que algunos grupos de personas en específico, por algo de su identidad, ya sea el judaísmo, ya sea otra religión, ya sea una raza, un género, cualquier cosa, han tenido que huir y han tenido que escapar por algo que los representa a ellos y algo que los hace ser ellos, que realmente pues para mí es muy triste, no, eso no debería pasar, pero es una realidad que hemos vivido desde hace muchos años, miles de años diría. Y pues sí, ese tema de la migración también es representado en el libro, que él tiene que ir, por eso es de judío, y al mismo tiempo también es ese dolor de saber que deja a Anita, que también es judía y que también sabe que le puede pasar algo, y él no va a estar ahí para protegerla, pero igual es con todo ese dolor. Pero al final es
igual lo que vuelvo pues a lo que decía antes, y es que siempre con un propósito mayor y como con esa esperanza de que en un futuro las cosas cambien y que de pronto pueda volver. Que es la esperanza de todos los seres humanos, ¿no? El libro está lleno de muchos símbolos, el manuscrito es uno de ellos, pero hay uno que es muy poderoso, que es la brújula. De hecho está en la portada, y pues como buena representante de esta generación, ella también diseñó la portada, ¿no? Porque también su alma de artista también pinta. Esta brújula de David, o sea, las brújulas siempre señalan el norte, son un instrumento que señalan el norte, pero aquí ellos dos que se están encontrando como personajes, se están encontrando también como seres humanos. Aquí en esta obra la brújula señala lo que hay en el interior. ¿Cómo fue la escogencia de ese símbolo? La brújula la pensé desde el principio porque uno, porque mientras creaba el personaje de David, estaba pensando en mi abuelo, y estaba pensando mi abuelo qué le gustaría, mi abuelo qué usaría para guiarse como en una aventura. Inmediatamente pensé en una brújula. Yo sé que mi abuelo no usaría mapas, no usaría, bueno, de pronto un mapa sí, pero no hubiera usado ni el celular, entonces le hubiera gustado, él hubiera usado una brújula y le hubiera encantado. Entonces, la brújula desde un principio siempre tuve muy claro, y por eso el nombre también, siempre lo tuve muy claro, que era la brújula de David. Y ya después empecé a pensar qué puedo hacer con esta brújula para que esta brújula tenga un componente más allá de la realidad, que sea algo mágico. Y aquí es donde vino la idea de que esa brújula no iba a funcionar como una brújula normal. O sea, no es una brújula que apunta al norte, como tú dices, sino que es una brújula que apunta al destino de David. Entonces aquí otra vez vuelve todo lo de que las cosas no pasan por casualidad. Entonces esta brújula es este símbolo de a lo que lo está llamando a David como persona y como ser humano, de una forma muy espiritual. El libro también tiene pues un componente muy espiritual. David, digamos que está haciendo algo muy duro porque está dejando a su esposa atrás y pues a su identidad y a su familia y a su pueblo por algo que ni siquiera puede ver. Entonces uno dice, pero ¿cómo o sea, por qué está tomando esta decisión tan difícil por algo invisible, entre comillas? Entonces él es como esa confianza que él tiene que tener en este artefacto tan pequeño y tan insignificante que parecería ser una brújula, y él tiene que poner toda su confianza en esa brújula, que además está dañada. Isaac todo el tiempo le dice, no, pero ¿cómo vamos a seguir eso si no apunta al norte? Eso está dañado. Y igual él tiene tanta fe espiritual y también basado mucho en su religión, que él dice, sobre todas las cosas yo voy a seguir esta brújula porque hay algo que me dice, hay algo más grande, una fuerza mayor que me dice que yo tengo que seguir esa brújula porque es a donde yo tengo que estar. Pero además también está perseguir un tesoro, ¿no? Cuando yo leía y sentía lo del tesoro, la tierra prometida, sueños que perseguimos pues todos los seres humanos, pensé también que todos estos elementos son para decirnos que siempre estamos pensando o haciendo unas búsquedas internas. ¿Cuál era la búsqueda interna? No era la búsqueda del tesoro, si la brújula apunta al corazón, ¿qué era lo que perseguía David? Gracias. Bueno, esa respuesta prácticamente respondería todo el libro, pero pues básicamente yo también lo pensé, porque cuando empecé a escribirlo yo no sabía qué iba a ser esa respuesta. Yo dije, igual voy a empezar a pensar qué es lo que David está buscando con la brújula. En un punto estaba pensando en que iba a ser algo no tangible, de pronto una lección, una enseñanza de vida, como algo que le llegara a él, como una voz que le dijera algo, como algo más espiritual, algo más simbólico. Ya más adelante, que igual eso pasa en el libro, pero en los siguientes libros sí quiero que igual la búsqueda sea por algo tangible, pero que igual tiene como un fondo muy, muy espiritual y muy simbólico. Entonces, en un punto del libro, digamos que me inspiré mucho en Indiana Jones y pensé, y otra vez como pensando en mi abuelo, como yo sé que le hubiera gustado como una aventura, como algo no solamente como aburrido entre comillas, sino como que de verdad pasaran cosas,
que tuvieran que atravesar obstáculos, y aquí es donde vino la idea de volverlo un libro de ficción y que no solamente fuera como algo tan biográfico, sino que tuviera otro componente más de aventura. Entonces, como Indiana Jones hace pues en sus películas, ellos en un punto también van a estar en búsqueda de un tesoro que va a tener un significado igual mayor, que no les voy a decir cuál es, de pronto todavía no sé cuál es, pero igual es como en esa búsqueda de ese tesoro. Bueno, y ya cuando avanzan en el viaje, obviamente llegan a estas tierras, hay unas referencias muy poéticas a estas tierras, a estas montañas, ¿no? Y se nota la diferencia como entre Europa y América. O sea, en el viaje, en la lectura también se siente que en el viaje uno cambia de siglo, cambia de continente. ¿Por qué hablar de Europa y de América? Sí, yo incluso con la carátula quise mostrar mucho que pues, hice 3 carátulas. Esta fue la que más me gustó, pero sí quería que fuera como algo más oscuro para el primer libro, porque quería que fuera ese cambio de Europa, como pensar en algo gris, como algo que está dejando atrás, una situación difícil, y ya cuando llegan a Latinoamérica se nota mucho el cambio. Cuando lo lean se van a dar cuenta que el cambio es total cuando lo vayan leyendo las descripciones de los sitios. Todo en mi cabeza se vuelve como verde, más colores, como que llegan acá a Latinoamérica inmediatamente, es una jungla prácticamente, y está lleno de árboles, de flores, de animales, es mucho más, como está más vivo. En Europa, incluso las personas con las que ellos tienen relación, que son más que todos soldados, que les piden papeles y que no quieren que se vayan porque los están buscando en la persecución, todo se siente mucho más gris. Y en el momento que llegan a Latinoamérica, casi que el libro, casi que es como si fueran 2 libros diferentes. El primer libro es un primer libro de olvido, no de olvido, pero sí de despedidas, de dolor, de tristeza. Y ya cuando llegan, y todo el viaje por el Atlántico es un poquito más reflexivo. Son sueños que tiene David, casi premoniciones de lo que va a pasar en el viaje. Y ya más adelante, cuando llegan a Latinoamérica, aquí es donde empieza más la ficción y la aventura. Cuando encuentran el pergamino, las palabras van apareciendo mágicamente. Acá es donde yo quería que el lector dijera como, uy, no es un libro, pues sí pasan cosas de la vida real, pero se dan cuenta que hay un componente mágico. O sea, las palabras salen de la nada, la brújula que claramente tiene un propósito más allá de ser una brújula normal, y por eso quise hacer también como todo ese cambio del ambiente, y finalmente pues ya llegar al Quindío, eso era lo que mejor quería describir. Muchos saben que me encanta el Valle del Cocora, y quise describir el Valle del Cocora en toda su expresión, las palmas de cera, pero siempre sin dar el nombre exacto de las cosas. O sea, intenté describir las palmas de cera y los frailejones del Nevado sin decir nunca su nombre, que es algo también que me pareció muy importante, porque pues la idea es que el lector no se ubique literalmente que están en Colombia, pero simplemente por la descripción que sepan que están ahí. Entonces, como lograr eso solamente por descripciones de las cosas tan únicas que hay pues, en esta región. Y se siente, ya lo van a ver ustedes cuando lo lean, se siente realmente el Quindío. Tatiana, no es fácil publicar libros, pero además estas nuevas generaciones, yo sí estoy muy sorprendida porque además me dijo que cuando lo estaba escribiendo, o sea, estudiaba medicina, trabajaba en un call center, diseñaba, iba armando los capítulos, pero además el esfuerzo de publicar, o sea que también es un mensaje para los otros jóvenes y para animar a las personas a que, a que estas ideas las plasmemos y las llevemos y finalmente sean libros. Sí, el proceso no fue nada fácil, pero no fue tan difícil como pensé que iba a ser. Es muy difícil, creo, publicar un libro con editorial. Hay que hacer muchos procesos. Adri también me contaba que hay que postularse. Me imagino que son miles de personas que están postulándose, se demoran en dar la respuesta, y todo eso es un proceso muy largo. Entonces, para mí la vía corta y fácil, que pues de pronto no era la mejor como en cuanto
a pues, marketing y pues que pues uno lo conozcan un poquito más, no era la mejor, pero yo solamente quería que ese libro saliera, fuera como fuera. Entonces empecé a buscar opciones y me di cuenta que en Amazon hay una página que es para autopublicar libros, y aquí es donde pude poner el libro. Ellos me daban las dimensiones para hacer la carátula, la diseñé en Canva, que desde el colegio nos enseñaban a usar Canva, y pues que también la verdad siento que gracias a eso y gracias al colegio uno también aprende como todas esas herramientas de tecnología y lo puede hacer uno mismo sin ayuda pues de otro, digamos, y pues poder publicarlo en Amazon. Entonces sí es posible. Yo en el momento que lo estaba publicando y que estaba haciendo todas esas vueltas, estaba acá en Armenia trabajando en un call center, y como de pronto los tiempos libres o al final del trabajo, de una me metía y empezaba a trabajar, y empezaba a escribir. También, que yo te contaba, una herramienta que usé mucho, que siento que me agilizó mucho todo el proceso, fue en Google Docs. Pues ahí yo estaba escribiendo, digamos, como en manuscrito. Hay una herramienta que es para grabar, entonces uno graba y uno habla y va pasando a texto. Entonces para mí eso fue lo mejor, porque a mí me encanta como contar las historias así contadas. Entonces a veces si no quería escribir, solamente ponía el micrófono y solamente tenía que hablar y empezar a contar la historia como me la iba imaginando. Iba quedando en texto y ya después volvía, tenía que editarlo para que quedara organizado, porque eso queda un párrafo enorme. Entonces siento que la tecnología sí me ayudó mucho, y siento que hoy en día es muy posible que personas de cualquier edad hagan un libro, incluso una historia, pues, o lo que sea, con ayuda de la tecnología. Siento que es muy fácil. Sí, pues uno se pone a buscar y con calma. Al principio es muy enredado porque uno no sabe qué tiene que hacer, dónde, pero si uno busca las cosas, de verdad uno las puede hacer. Como en la brújula de David, que uno realmente va a encontrar el tesoro. Me voy a salir un poquito del libro y me voy a centrar un poquito en Tatiana, porque sé que aquí también hay muchos símbolos en el público. Y quiero contarles que Tatiana escribe desde los 7 años, y hoy me trajo su primer manuscrito. Este fue su primer manuscrito y se llama El viaje del gran tigre. Por supuesto la mamá lo guardó, lo tiene en la cajita de recuerdos, pero además me llama la atención que se nombra autor Tatiana Vers Mejía, ilustrador Tatiana Vers Mejía, o sea, hacía la portada. Hoy, ¿qué sientes de pasar de este manuscrito a la brújula de David? No, pues la verdad increíble. Pues yo cuando escribí, me acuerdo cuando escribí eso, lo escribí, si lo abres, ahí está, yo lo escribí con lápiz y en hojas, o sea, en hojas así como de impresora, en lápiz a mano. Me senté y me acuerdo que, no sé por qué desde muy chiquita siempre he tenido como el pensamiento de que yo empiezo algo y lo tengo que terminar. Entonces me acuerdo, ese día estaba en el apartamento y primero hice la portada, la coloreé porque también me gustaba colorear, y después me senté y empecé así sentadita con el lápiz en los papeles a escribir hasta que lo terminé. Y eso lo puse en la feria del libro del colegio. Creo que nadie lo compró, no mi mamá, pero aquí está. Y pues sin ese no hubiera llegado a eso, entonces es muy importante para mí. Y sí, pues digamos que no escribí muchas cosas más aparte de ese, pero igual yo siempre recuerdo ese libro pues con mucho amor. Y después de ese, más adelante, me empezaron a gustar mucho los poemas. Escribía muchos haikus, que es lo que les decía el poema japonés, y de pronto por ahí escribí algunas cosas después de entrar a la universidad, y sí tenía que escribir solamente cosas de la universidad. Y ya después, cuando dije tengo que retomar el manuscrito, y con la idea de la crónica de mi bisabuelo que había hecho en el colegio, como que todas esas ideas se juntaron y ya, digamos que nació la idea ya de hacer ese libro y de definitivamente hacerlo, porque si no lo hacía ya, no lo iba a hacer nunca. Entonces tenía que ponerme una meta y hacerlo, y sin peros. Igual estaba estudiando, en ese momento estaba en ginecología por segunda vez, y pues el tiempo, digamos que no, en ese momento no me dio para nada, solamente para estar en el hospital recibiendo bebés a lo que daba, y después trabajando en el call center, y pues igual uno sí tiene tiempo para hacerlo.
en los breaks de 20 minutos aún así, o cuando terminaba, justo cuando uno lo termina, empezar a hacer algo, sentarse y decir, voy a dedicarle una hora, por lo menos una hora al día, de dedicarle algo a algo, uno lo logra. Y si uno se pone la meta, uno lo hace. Pero uno tiene que ser uno tiene que ponerse esa meta mental muy en serio. Y porque yo siento que muchas veces uno dice como, voy a hacer tal cosa y uno lo deja para después, no lo hace. Es de verdad sentarse y hacerlo y empezar. Aún así uno esté aburrido, aún así uno no quiere hacerlo. A veces unos días es más difícil que otros días, pero aún así, por ejemplo, en un día difícil, por lo menos escribir 3 palabras. Pero eso es algo y eso motiva al siguiente día. Uno ve que uno ya lleva un poquito de progreso y eso lo motiva a uno a seguir. Aún así sea palabra por palabra, pero eso funciona. Es como ponerse esas metas mentales. Y ella misma lo dijo en el video, lo vi ahí, que es una mujer de grandes obsesiones. Y su mamá además me contaba que se obsesionaba por temáticas como Gabo también, ¿no? Por tiempos o por temporadas. Entonces un tiempo le gustaban los vestidos amarillos, en otra época le gustaba hacer astronomía, en otra música, pero además en esto de las conexiones y de las historias, que me parece lo mágico. Por ejemplo, su profesor de guitarra, porque un tiempo se obsesionó con la guitarra, fue Deiner Sergio, que hoy nos acompaña aquí, y Olguita, que también le daban violín. Es decir, que tiene alma artista, pero por fortuna se concentró en la escritura de La Brújula de David y del Gran Tigre. Bueno, yo creo que este momento también es de Tatiana, pero de ustedes que tienen símbolos compartidos, y creo que ya debemos abrir espacio para las preguntas, para lo que quieran conocer, quién se atreve, quién quiere compartir, quién quiere comentar algo sobre la escritora o sobre la obra. Pues, y quería preguntarle a Tati, primero felicitarla por este logro tan hermoso, estamos muy orgullosos como familia de ella, y preguntarle, pues yo entiendo que es una saga y que la saga, bueno, implica que el primer libro da un poquito, pero ¿qué podemos esperar de esa saga? O sea, yo ya voy en la mitad del libro, no lo he leído todo, y hasta donde van no cuenten más, porque entonces, por Dios, pierde uno ahí como la película que le cuentan el final. Eso, ¿qué podemos esperar de esa saga? Porque me imagino, no sé, que esa saga viene ya dedicada a las próximas generaciones de David. Entonces quiero saber qué esperamos de la saga y cuántos libros incluyen esa saga. Bueno, en mi mente van a ser, pues además de este que ya está, otros 3. Entonces, pues la idea es que sean 4. Cuando lo empecé a escribir, la verdad no sabía que quería hacer más, pero cuando terminé lo dejé, bueno, sí, de pronto tenía en mente que podían ser más, pero realmente me di cuenta que quería que fueran más, porque cuando terminé o sea, quedó colgando, o sea, como que tenía que pasar algo más. Entonces, digamos que sí, o sea, los siguientes libros, la idea es que sigan en búsqueda de ese tesoro. En este encuentran uno que es muy espiritual y que es muy simbólico, que va muy dedicado pues a mi abuelo y a mi abuelo. Y ya los siguientes libros van a ser un poquito más como con ese componente de aventura, un poquito más entretenidos, más didácticos. Y igual van a seguir siendo aventuras y viajes, van a encontrarse con más personajes. En el segundo libro tengo un personaje nuevo que va a llegar, se va a llamar Verona, y ella cambia toda la dinámica pues del grupo. Entonces, pues digamos que es muy chévere, se va a volver muy chévere. Y la idea es que en cada uno de estos libros, de los siguientes libros, van a ir encontrando piezas que se dan cuenta que realmente lo que encuentran es el tesoro, pero en el siguiente libro se van a encontrar con otro tesoro, y todos esos tesoros al final les van a dar la respuesta de qué significa. Entonces el último libro va a revelar como todo. Esa es la idea.
Todavía no sé qué va a hacer, pero eso le... Bueno, pues primero que todo, felicitaciones, Tatiana. Esto es un gran esfuerzo y pues tan joven, imagínate, significa mucho más. Te felicito de verdad. A mí me llama muchísimo la atención de todo lo que has contado del personaje de Ana o Anita. Me parece grandiosa por algo, porque las mujeres de esa época generalmente seguían al hombre, seguían al marido, o sea, tenían muy poca vida propia. Me parece grandiosa que ella hubiera optado por quedarse en su tierra, en su cultura, con su gente. Me parece que era una mujer fuera de esa generación y fuera de esa idiosincrasia. Sin embargo, pienso que es una pérdida muy grande para el Quindío, que Anita no hubiera llegado acá, porque yo creo que habría sido una riqueza cultural enorme. Pues estoy segura que David llegó y encontró una cantidad de cosas maravillosas, tan maravillosas, que aquí estás tú escribiendo la vida de él. Para mí el tesoro, que no me he leído el libro, pues claramente está representado en su familia y en lo que él formó, y aquí en lo que tú misma estás escribiendo. Pero pues qué lindo que hubiera estado Anita y estaríamos con una familia Vers, tal vez con creencias judías, que me parecen bellísimas también, porque finalmente la mujer es la que transmite la cultura, la religión, todo ese tesoro que llevamos dentro y que seguramente David tenía, pero que esta mujer no transmitió. Sin embargo, la riqueza está en que evidentemente encontró otra mujer muy seguramente colombiana, y aquí están ustedes con una religión cristiana, con unas costumbres cristianas y enriqueciendo al Quindío. Yo creo que el tesoro, como yo lo veo, está representado en esa familia que él dejó aquí en el Quindío, generando todas estas bellezas que estás transmitiendo tú, y muchas gracias por eso. Gracias. Sí, tienes toda la razón. Yo siento que pues en la vida real, si digamos, no solamente él y su primo hubieran escapado y hubieran sido más personas, la historia sería completamente distinta. Muy seguramente, la familia seguro sería más grande. Igual, por fortuna, nosotros aún tenemos, no contacto, pero sí conocemos algunos de los otros familiares que más adelante, después, igual ellos también se fueron de Rumania por la Segunda Guerra Mundial, que llegó después. O sea, no bastaba solamente con la Revolución Soviética, sino luego la Segunda Guerra Mundial. Van a dar a Israel. Ellos, hoy en día, pues nosotros sabemos que hay algunos de ellos que están allá. Aida, mi tía abuela, la que les decía que nos contaba todas las historias, que es la hermana mayor de mi abuelo, ella los conoció a muchos de ellos allá en Israel. Ella vivió unos años allá en Israel. También tengo otra tía prima, Andrea, que también ha tenido la oportunidad de ir y conocerlos. Pero sí, es muy distinto eso, y me imagino que, como tú dices, la historia hubiera sido muy distinta si de pronto más hubieran llegado, de pronto la religión hubiera quedado, de pronto algunas otras memorias y recuerdos hubieran también quedado aquí. Y pues sin hacer mucho spoiler de los próximos libros, en un punto la idea es que Anita pueda regresar aquí y que pueda vivir también la experiencia de que hubiera sido si hubiera estado aquí en Colombia o pues en Latinoamérica. Bueno, por aquí voy a saludar, buenas noches. Aquí hay un rinconcito de Tati que la vimos crecer. Saludo especialmente a la familia, honro a sus padres, y Tati, estamos muy orgullosos. Aquí hay un corazoncito, un pedacito tuyo, y gracias. Quiero felicitarte. Eres un ejemplo para la juventud de que no hay imposibles, de que hay que ponerse una meta y se logra. Y aquí estaba visualizando y pensando, ¿no te dan ganas de ir a sus países y hacer investigación y poder hacer una autobiografía? Porque todos quedamos con ganas de saber más, como de, uy, qué rico conocer de la vida y de todo ese pasado. ¿No has pensado en eso? Pues hago aquí la pregunta. Sí, no, total. Obviamente toda la vida he pensado que me encantaría ir al pueblo. Hoy en día ya ni siquiera es Rumania, geográficamente eso ha cambiado por cosas políticas. Hoy en día es Moldavia, entonces tendría que ir a Moldavia. Y igual he buscado y he visto que Bricheva todavía existe. Hoy en día nadie vive allá, es un cementerio gigante.
de judíos, pues de lo que quedó. Pero sí me encantaría ir, claro que sí me encantaría ir, poder buscar, me imagino que allá igual ahí debe haber algo, información, algo que haya quedado ahí de lo que de pronto se pueda recolectar un poquito más de información. Y pues obviamente Israel, me imagino que para poder por lo menos hacer como de pronto un contacto con alguien de la familia de los que quedaron allá y tuvieron que irse a Israel, y de pronto poder hablar con esas personas y que ellos cuenten su versión, porque igual nosotros contamos acá la versión de el bisabuelo David que llegó a Colombia, pero esa es solamente un punto de vista de todo, o sea, está el punto de vista de los que quedaron allá y después fueron a Israel, de los que desafortunadamente fueron a campos de concentración, de los que habrán ido, hay unos que sé que fueron a Estados Unidos y todavía están allá, y de hecho sabemos que están allá, los de Argentina. Entonces siento que hay muchos, deben haber muchos perros regados por ahí, y sería muy chévere poder encontrarlos y poder hacer como toda esa conexión para poder finalmente como concretar algo y entender bien qué fue lo que pasó. Y además, no solamente más allá de eso, por ejemplo, yo siempre pienso, yo lo más atrás que me puedo ir es hasta el bisabuelo, pero los papás de él, los abuelos de él, ¿quiénes eran? No sé, y creo que puede que nadie sepa. Y me parecería muy chévere poder llegar hasta allá y hacer como ese trabajo de recopilación histórica para llegar y entender bien la historia de la familia. Y no solamente de la familia, sino de los judíos que se llevan. Y cómo llegaron allá, cómo el pueblo se creó, y pues como todo eso sí, sería muy chévere. Muchas gracias, creo que ahí te queda un gran reto y vas a poder, vas a ver que este libro te va a abrir muchas puertas y te va a llegar la información que estás buscando. Muchos éxitos. Felicitaciones. Gracias, Pati. Aló, bueno, buenas noches. Muchas felicidades, Tati. Estoy muy orgulloso de que estés viviendo este momento. Empezando porque yo me acuerdo del libro del tigre. Yo lo leí, fui de los primeros lectores de él. Pues te quería preguntar, más allá del libro, pues también como tus intereses. Yo sé un poco de información extra, pero ¿qué otros géneros te interesan? ¿Qué otros géneros te gustaría explorar? Aparte pues de la aventura, de la ficción. Bueno, pregunta capciosa, porque ya había hablado contigo de eso. Esos son los que son bueno, con Martín estaba hablando así como hace 2 meses, porque estaba pensando de pronto en hacer más adelante otro proyecto, otro libro, que sería como un libro, pero realmente serían varios cuentos dentro del libro, pero sería muy distinto a lo que ya he hecho, o sea, algo muy diferente. Y de hecho el día que se me vino la idea, llamé a Martín y le dije como, el personaje principal se va a llamar Martín, pero necesito que me ayude. Entonces empezamos a pensar en nombres y pues eso ya aparte, a mí también siempre me ha gustado mucho el tema como del suspenso, como de pronto como el misterio, que siento que de pronto eso va conectado un poquito con la aventura, con la ficción, pero pues es un género diferente. No sé cómo pues, pueda salir algo así, pero sí me gustaría explorar ese género, y con Martín él me ayudó a pensar en una idea que sería chévere, que sería pronto una historia que sea partida en 5 historias, que sería ambientada en Bogotá en los 2000, 2001, y que sea como más, un poquito más de misterio, más de suspenso. Eso me parecería chévere explorar. Sí. Hola Tati, ¿cómo estás? Bueno, en este caso yo quiero dirigir más la pregunta hacia, ya que somos pares en edad, por decirlo así, y creo que va mucho de la mano con todo el libro y todo tu linaje familiar, que pues está claramente muy presente acá. Y me gustaría preguntarte, ya que vuelvo y digo, reitero, somos pares en edad, ¿qué te llevó a realmente escribir el libro? No por el hecho de tu abuelo, sino más como, ¿crees que de alguna manera hubo un factor del linaje familiar en el momento de soltar miedos y atreverte a escribir? Porque considero que cuando pues estamos tan jóvenes,
a veces da mucho miedo hacer cosas, ¿cierto? Cuando no tenemos la experiencia, cuando en este caso que te admiro mucho en el hecho de que no tuviste como tal una guía específica, sino que te metiste a buscar y a buscar, pues considero que un factor muy importante es eso. Si consideras que el hecho de que vengas de la familia que vienes, que tu abuelo haya soltado esos miedos y se haya atrevido a hacer este viaje tan grande, tu bisabuelo, ¿cierto? ¿Crees que ha determinado mucho de tu estructura para tomar decisiones como escribir este libro? Sí, yo creo que, muy buena pregunta. Yo creo que sí, y siento que, de hecho, yo lo veo en toda mi familia y en todos los miembros de mi familia, pues digamos, de ese lado de mi bisabuelo, también en el lado de Mejía, mucho. Pero pues, para enfocarnos pues en el lado de mi bisabuelo, siento que sí, y veo mucho eso, digamos, solamente empezando por mi abuelo. O sea, siento que todo lo que él hizo y lo que logró hacer fue completamente admirable, y siento que para lograr lo que logró también eso requería, como lo que tú dices, como soltar esos miedos y no dejarse de pronto asustar o cegar por las cosas que uno dice a veces, pero qué tal que esto salga mal y qué van a pensar, o estoy diciendo mucho, más de lo que debo. Y siento que de pronto en él lo vi mucho, sobre todo con los temas que le gustaban. A él le gustaba mucho hacer manualidades, él hizo un observatorio para poder ver las estrellas en la finca, y él mismo lo hizo. Y yo siento que a mí eso me parecía increíble, como uno se puede imaginar algo y volverlo real, y de verdad hacerlo. Y siento que eso lo vi en él, lo he visto en mis tíos, lo he visto en mis primos, que se proponen algo y lo hacen real. Solamente pongo el ejemplo, por ejemplo, de Toto, Tomás, que está acá sentado. Él un día se propuso que iba a montar bici, pero extremadamente bien, y lo iba a hacer demasiado bien. Y hace poquito, yo no sé cuántos kilómetros ha hecho, y mejor dicho, es un teso, y lo ha logrado. Martín también, con todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho, como que se proponen algo y lo hacen real. Entonces siento que sí va en la familia, y siento que si, digamos, yo lo hice y me nació de algo, también fue por ver a los otros miembros de la familia hacer esas cosas y lograrlas. Entonces sí, para responder diría que sí, viene mucho de la familia, y creo que sí, no fue algo como que nació de un día para otro, sino que lo hizo toda mi vida. Pues bueno, en este espacio íntimo, pero además, como tú lo estás diciendo, Tatiana, también te pusiste una meta y la estás logrando, y sé que este es el primero de muchas cosas que vienen en esa forma de escritura, además porque la brújula de David, recuerden que este primero es el camino. Entonces te deseamos muchos éxitos, te aplaudimos, y qué bueno que hayan salido a compartir. Ahora sí, a compartir con ellos. Ahora sí están filmando. No, están filmando. Sí, creo que sí. Creo que hay que ellos. Sí, es un live de TikTok, pero... es un live. Creo que vamos a ver si queda grabado, y si no, pues era para que también Aleja lo pudiera ver, que se quería meter. Le mostramos quién lo está viendo. Es el que lo está viendo. Claro. Y en esta esquinita calorosa está la Tati firmando los libros y ya dando sus impresiones de esta charla y de todo lo que viene. De nuevo a todos, muchas gracias por venir. No, ¿de qué? ¿Cómo así? ¿Cómo más? No, ¿cómo así? ¿Por qué?